La siguiente presentación, escenario 3, interpretación, versa sobre el estudio politólogos, subcampos y criterios para una propuesta de educación profesional desarrollado por Javier Duque Daza 2019, en donde él realiza un análisis de las tendencias de educación de politólogos, sus fundamentos, orientaciones, subcampos y líneas centrales de desarrollo. Y en donde nosotros como estudiantes del primer semestre de Ciencias Políticas de la UNAD hacemos a su vez una reflexión y análisis cualitativo de los 8 subcampos propuestos para el estudio de las ciencias políticas. Los subcampos de la ciencia política se centran en el estudio del poder político regulado socialmente. Estos subcampos abarcan una variedad de temas como la justicia, la libertad, la comparación de sistemas políticos y la interacción entre estados y actores internacionales. Además, examinando la política interna, incluyendo instituciones y comportamiento electoral, la administración de agencias gubernamentales y la creación y evaluación de las políticas públicas, desarrollan técnicas de investigación para analizar fenómenos políticos y se estudian las relaciones entre economía y política, el impacto ambiental de las políticas y la influencia recíproca entre género y política. Los subcampos de la ciencia política son 8, los cuales fueron establecidos por Duque en su artículo Politólogos, subcampos y criterios para una propuesta de educación profesional del año 2019, ante la proliferación de áreas o líneas temáticas que conforman las ciencias políticas. En ese estudio, Duque considera que se pueden buscar líneas de convergencia por medio de subcampos que tienen en común el objeto de la disciplina, esto es, el poder político socialmente regulado. Duque comparó las áreas tenidas en cuenta en algunos manuales internacionales, como los congresos de ISA 2016, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política ACID 2015, las sesiones de ASA y el esquema descrito de la Enciclopedia Británica, en donde logró observar confluencias e interacciones temáticas, y a su vez extrajo los siguientes 9 subcampos. Cada subcampo de la ciencia política, explicado desde el punto de vista teórico, y en este caso la teoría política, desde Platón, ha formado las ideas y los conceptos del estudio del poder político, abarcando modelos, explicaciones sobre el origen y la naturaleza de los hechos políticos. También analiza las hipótesis formuladas desde diversas perspectivas que deben compararse y verificarse mediante métodos que permitan obtener resultados objetivos. Las instituciones políticas, a su vez, es un subcampo que aborda las formas de relacionamiento de los actores dentro de la sociedad, siguiendo las reglas, las normas y los caminos que regulan sus conductas, según Duque 2019. A su vez también incluye las estructuras del Estado y los órganos del poder público. Las instituciones, en un sentido amplio, a su vez son las normas y costumbres conocidas por todos en una sociedad y orientan las relaciones entre los actores en la vida política, social y económica de un país. Igualmente, las políticas públicas, como subcampo de las ciencias políticas, se centran en el diseño de estrategias y acciones para abordar problemas y necesidades de grupos o de la sociedad en su conjunto, las cuales incluyen, esas políticas públicas necesariamente deben incluir la formulación, la implementación, la ejecución, seguimiento y evaluación. Las políticas públicas también resultan de la interacción compleja entre el Estado y la sociedad y diversas agencias y jurisdicciones, y no de decisiones unilaterales del Estado, según Jordana 1995. Dentro de los subcampos de las ciencias políticas propuestas por Duque, en el comportamiento político se enfoca en las formas de participación y comportamiento de la sociedad, los cuales incluyen los grupos de valor, que a su vez están conformados por las diferentes organizaciones y grupos poblacionales de un territorio, por las organizaciones comunitarias, por las organizaciones políticas y sus dirigentes, y por la ciudadanía en general, en donde los procesos políticos que afectan al activo son tomados en cuenta. También a su vez las actitudes, pensamientos y conductas, su relación con el poder, que es muy importante, y la cultura política, evaluando objetivamente el sistema político que rige la sociedad. En el subcampo de la economía política, a su vez, política examina la relación entre instituciones, incentivos y estrategias que influyen en el comportamiento de los individuos y cómo estas instituciones afectan el sistema económico. Se enfoca en cómo las instituciones políticas y los elementos económicos y las políticas públicas influyen en el bienestar social, abarcando temas de la micro y la macroeconomía política, la política económica, el comportamiento de la distribución, bienestar y en aspectos locales que influyen directamente en la sociedad. En cuanto a las relaciones internacionales, históricamente se ha visto como la búsqueda por parte de los estados del poder, sobre todo y principalmente durante la Guerra Fría. A su vez, actualmente, las relaciones internacionales abarcan múltiples enfoques teóricos, como el constructivismo, que examina la construcción social de la realidad y las normativas, el realismo, que se centra en la seguridad de los estados en un sistema anárquico, y la teoría crítica, que estudia las estructuras del poder injustas.
Estas perspectivas analizan a su vez las interacciones entre estados y organizaciones internacionales en contextos diversos como lo económico, lo geopolítico y ambiental. En este caso, pues se hace mucho énfasis actualmente en el aspecto económico y geopolítico, y con un énfasis muy importante hoy día por el calentamiento global en el aspecto ambiental, o todos los estados están preocupados por darle a las políticas un enfoque ambiental. En el subcampo de la política comparada, desde la antigüedad con Aristóteles y su análisis de las constituciones griegas, se establece un antecedente de esta política al estudiar no solo las disposiciones legales, sino cómo funcionan efectivamente los regímenes políticos. A su vez, después de la Segunda Guerra Mundial, la política comparada se ha definido como un método sistemático para extraer generalizaciones empíricamente contrastables mediante el estudio de dos o más casos, en donde a su vez se evalúa la validez de las proposiciones entre las variables utilizadas en los casos de estudio. La metodología de la ciencia política se centra en la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación basados en la observación sistemática de la realidad, en la cual se desarrollan explicaciones descriptivas y analíticas de los fenómenos políticos estudiados, y a su vez se valida la utilización de métodos y herramientas de otras disciplinas, como la creación de nuevos casos, siempre que se busque un conocimiento lógico, coherente y respaldado por evidencias adecuadas, según lo propuesto por Hallward, Alker, citado por Duque en el año 2019. En ejemplos de los desempeños en los diferentes subcampos de la ciencia política, tenemos el de teoría política, propuesto por Hannah Arendt en el concepto de libertad para el ejercicio de los derechos humanos. Estudia la naturaleza de la acción política y su relación con la libertad y la democracia, planteando la capacidad de actuación de los ciudadanos en una democracia, la expresión de sus ideas y la participación en la toma de decisiones políticas y su influencia en la dirección de la sociedad. A su vez, en el ejemplo de las instituciones políticas, hemos tomado la función que cumplen y las competencias de los órganos del poder público, legislativo y judicial en cumplimiento y aplicación de las normas constitucionales y las leyes que rigen al Estado en una interrelación dinámica con la sociedad en todos los niveles de gobierno. En comportamientos políticos tomamos el ejemplo que corresponde a la participación directa de la sociedad, desde los territorios en la elección de los representantes de las juntas de acción comunal como un ejercicio democrático, en donde desde la base se proponen ideas y se realizan diagnósticos desde la realidad social de la comunidad. A su vez, en un ejemplo de lo que representan las políticas públicas, tomamos como referencia la aplicación de las políticas públicas, el diseño e implementación de programas sociales que se realizan a través de ministerios, instituciones y organismos internacionales, ONGs, que tienen como objetivo mitigar y revertir problemas de extrema pobreza, de impulsar procesos productivos para mejorar las condiciones de vida con enfoque poblacional. Y un ejemplo directo aquí en Colombia es los programas de Generación E, el régimen subsidiado de salud, de Colombia Mayor, del ingreso solidario, de familias en acción, entre otros. Como ejemplo de la influencia de la economía política desarrollada desde el Estado, podemos citar como ejemplo en Colombia la reforma tributaria impulsada por el actual gobierno, en donde se amplió la base del IVA con el 19% a productos que actualmente están exentos o excluidos, como los servicios públicos, el gas, el transporte público, los combustibles, los servicios funerarios, los servicios educativos, entre otros, y el bajo nivel de recaudo que tuvo la DIAN en el periodo de enero a abril, lo que conllevó a la congelación de la inversión pública por parte de los ministerios y su incidencia en la economía y la sociedad. En cuanto a un ejemplo de las relaciones internacionales, desde el enfoque de Colombia, en el presente gobierno y de la situación de guerra en el Medio Oriente, el grupo terrorista Hamas y el gobierno de Israel, el presidente de la República decide romper unilateralmente las relaciones con el Estado de Israel, argumentando el genocidio producido contra el pueblo de Palestina en la Franja de Gaza como un gesto de solidaridad y denuncia pública. Este ejemplo se toma desde una realidad actual, desde el enfoque de la política internacional entre los estados. Para la política comparada, la comparación de los correspondientes sistemas políticos de Estados Unidos y China desde el enfoque de la participación ciudadana en la elección política de sus representantes y su incidencia reflejada en el concepto ciudadano de libertad y bienestar social. Dentro de la metodología de la ciencia política se puede aplicar como un ejemplo el análisis cualitativo de los hechos políticos sucedidos en Colombia durante los 2 años a cumplirse del actual gobierno, en la consolidación del proceso de paz y su incidencia entre los territorios. Es un estudio muy importante en donde podría reflejar la realidad del país en cuanto a la continuidad y la consolidación de ese proceso de paz que tanto anhela. Que pudimos destacar en la elaboración de este trabajo fue la necesidad de unificar el objeto de estudio de las ciencias políticas mediante sus subcampos, reflexionando sobre la diversidad de líneas de investigación que generan caos. Esta expansión permite abordar nuevos temas sociopolíticos, promoviendo mayor reflexión e investigación. Los educadores reconsideran el propósito de la enseñanza, buscando consenso sobre los subcampos prioritarios. Se reconoce
coherencia en el desarrollo de estos subcampos, basados en líneas comunes de convergencia. En Latinoamérica, la influencia de la sociología, historia y filosofía crea un aprendizaje mixto que desvía el foco disciplinario. Por lo tanto, es esencial formular una propuesta educativa con criterios generales y un núcleo formativo común sin estandarizar, pero asegurando una formación mínima profesional.